Hoy vamos a hablar de la energía. La energía no tiene masa ni tiene volumen. Sin embargo, podemos percibir sus efectos sobre la materia. Además, está en todo lo que nos rodea y se puede manifestar de muchas formas. Existen muchos tipos de energía. Por un lado tenemos la energía térmica, la del calor, la energía lumínica, de la luz, la eólica, del viento, la sonora, del sonido, la cinética o potencial, que luego la explicaremos, la eléctrica, la química en las reacciones químicas y la nuclear. Pero antes de empezar a ver los diferentes tipos de energía, debemos conocer una ley fundamental. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Vamos a comenzar hablando de la energía cinética y la energía potencial. Estas dos energías están muy relacionadas entre sí y a esta relación la llamamos energía mecánica. Por un lado, la energía cinética es la energía que tiene un cuerpo en movimiento, es decir, un autobús que se está desplazando tiene energía cinética. A mayor velocidad, mayor energía cinética. Si dos autobuses van a la misma velocidad, tienen la misma energía cinética, y si uno va más rápido que otro, el más rápido tiene más energía cinética que el más lento. Por otro lado, tenemos la energía potencial, que es la capacidad de adquirir movimiento por parte de un cuerpo. Si yo dejo el balón arriba del tobogán, tiene energía potencial porque podrá adquirir movimiento bajando por el tobogán. Cuanto más alto está un objeto, mayor energía potencial tiene. Pero pongamos un ejemplo para entender esto de energía potencial y energía cinética. Aquí tenemos a Jorgito haciendo skate en una U y este ejemplo nos enseña muy fácilmente el concepto de energía potencial y energía cinética. Como ya sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, sabemos que Jorgito cuando esté abajo de la U va a tener bastante velocidad cinética. ¿De dónde ha salido esa velocidad cinética si ni se crea ni se destruye? Pues muy sencillo, el concepto de energía potencial está para eso. Cuando Jorgito está arriba del todo, como está parado no tiene nada de energía cinética, tiene solo energía potencial, su energía potencial máxima. Cuando Jorgito empieza a bajar por la rampa, poco a poco empieza a perder energía potencial que se va transformando en energía cinética. Cuando está abajo del todo de la U ya no puede bajar más, por lo tanto su energía potencial ya es cero, no tiene más energía potencial y su energía cinética está al máximo. Cuando Jorgito sigue subiendo por el otro lado de la U, le ocurre el efecto contrario, va perdiendo energía cinética debido a la gravedad y se va transformando en energía potencial, que cuando llega arriba del todo, la energía cinética es cero y su energía potencial la tiene al máximo. Además de la energía potencial, tenemos otras fuentes de energía para conseguir mover objetos. Tenemos la gasolina, el viento, la electricidad o las pilas. Dependiendo del sistema que estemos usando, podemos transformar cada una de estas fuentes de energía en energía cinética. Vamos ahora con la energía eléctrica. Esta energía es la que hace que las máquinas y los aparatos eléctricos funcionen y tenemos muchas formas de producirla. Podemos producirla quemando combustible, como por ejemplo la gasolina. Podemos obtenerla del viento a través de esos molinos eólicos. Podemos obtenerla de la fuerza del agua a través de una presa hidráulica. Podemos obtenerla a partir del sol, gracias por ejemplo a paneles solares. O podemos obtenerla de las reacciones nucleares. La energía térmica la denominamos como producción de calor. Si tenemos un objeto caliente y pierde energía térmica, puede llegar a ser un objeto frío. Y al revés, a un objeto frío, si le añadimos energía térmica, acabará siendo un objeto caliente. Para conseguir esa energía térmica tenemos diversas fuentes de energía. Nuestra fuente principal de energía térmica es el sol, aunque además del sol tenemos el interior de la Tierra para obtener calor. Por otro lado, podemos obtener energía térmica a través de combustibles, que los combustibles son sustancias que quemamos para obtener esta energía. Tenemos los fósiles, como el gas, el petróleo o el carbón, aunque existen otro tipo de combustibles que también nos podían dar estas fuentes de energía, como por ejemplo el fósforo y la madera en una cerilla. Se suelen utilizar los fósiles porque nos dan mayor cantidad de energía térmica y además arden más rápido.
Como ya vimos cuando hablamos de la materia, la energía térmica o el calor está muy relacionado con los cambios de estado. Por ejemplo, si yo tengo un objeto muy frío con muy poca energía térmica, por ejemplo el hielo, las partículas que forman ese objeto se distribuirán de forma muy rígida, no se podrán mover, como ya vimos en las propiedades de los sólidos. Si yo aplico un poco de energía térmica a ese objeto, el hielo lo transformaríamos en agua y esa energía se encargaría de romper esa estructura y dejar las moléculas sueltas. Si sigo aplicando calor, conseguiré que esa materia se siga transformando, llegando en este caso a evaporar el agua y hacer que esas partículas se muevan por el aire, llegando incluso, si sigo aumentando más y más el calor, a hacer que vibren cada vez más esas partículas, porque un objeto que desprende calor es un objeto cuyas partículas están en movimiento. Vamos a hablar ahora de la energía química. La energía química es aquella energía almacenada en algunas sustancias que a través de una reacción química se transforma en otra energía. Veamos un par de ejemplos para entenderlo. Si yo tengo la manzana es un alimento que posee energía química. Gracias a una reacción química que es nuestra digestión, podemos transformar la energía química de esa manzana en energía cinética para podernos mover. Otro ejemplo de energía química estaría en la gasolina. Si yo tengo una sustancia que es la gasolina y hago una reacción química gracias a la combustión, es decir, quemo la gasolina, puedo obtener energía cinética para mover un coche. Continuamos con la energía lumínica. La energía lumínica es aquella que tienen los objetos que emiten luz. Por un lado tenemos los que emiten luz natural, como pueden ser las estrellas, como nuestro sol. Por cierto, un apunte, la luna cuando la vemos iluminada es porque refleja el sol, no tiene luz propia. Y por otro lado tenemos la luz artificial, que pueden emitir diferentes objetos como una bombilla, una vela o incluso fuegos artificiales. Veamos algunas propiedades de la luz. Por un lado tenemos que la luz puede atravesar ciertos objetos y otros no. Los objetos que no puede traspasar son aquellos que son opacos y los que sí puede traspasar completamente los llamamos transparentes. Habría un término intermedio que son aquellos objetos que dejan pasar la luz no completamente, que son los objetos translúcidos. Además, sabemos que la luz viaja siempre en línea recta. También sabemos que la luz sufre el fenómeno de la reflexión, es decir, que puede rebotar en algunas superficies y reflejarse. La refracción es otro efecto que sufre la luz, es decir, al cambiar de medio, un medio es el agua, el aire, un sólido, esos son diferentes medios, pues al cambiar de un medio, por ejemplo, pasar del aire al agua, sufre un cambio de dirección. Cuando la luz entra, por ejemplo, dentro de un vaso de agua, cambia de dirección. ¿Cómo lo comprobamos esto? Con una cuchara. Si tú metes una cuchara en un vaso de agua transparente y lo miras de lado, verás que parece que la cuchara se tuerce o que está como en otra dirección. Eso se produce por el cambio de dirección de la luz y produce ese efecto. La cuchara no se tuerce, claro. Y por último, la luz está compuesta de muchos colores. La luz que vemos blanca es la suma de todos y cada uno de los colores. Lo podemos comprobar con un experimento muy sencillo, con un prisma. Si tú coges un prisma transparente, cuando la luz incide sobre él, se separará en todos los colores que componen la luz blanca. Este efecto se forma en los días de lluvia que hay sol, produciendo el arco iris. Lo que hace la gota es el efecto del prisma, dividiendo la luz blanca en todos sus colores. De hecho, podéis hacer un experimento. Si cogéis 3 linternas y le ponéis un papel de seda de color rojo, azul y verde, que son los colores primarios de la luz, y enfocáis con las 3 linternas al mismo punto, veréis que en el punto donde coinciden es exactamente de color blanco. Es decir, hemos sumado todos los colores y se forma el color blanco. La energía sonora. La energía sonora se produce básicamente cuando hay un empuje de aire. Es decir, se forman unas vibraciones que mueven las partículas de un medio, en este caso el aire, y llegan a un receptor que es el que percibe estas vibraciones o estas ondas. Vamos a verlo con un ejemplo porque así todo técnico es como más difícil. Un altavoz lo que hace es que tiene una membrana que empuja el aire. Esas son las ondas de sonido que nos llegan. Esas ondas van por un medio, en este caso por el aire normalmente. Tú oyes música que sale de un altavoz porque hay una membrana que empuja ondas sonoras a través del aire y llegan hasta nuestros oídos, que somos los receptores. Pero también se puede hacer de otra manera. Si por ejemplo tuviéramos un tren recorriendo unas vías del tren y tú pusieras el oído pegado a las vías del tren, podrías oír esas vibraciones que manda el tren a través de las vías metálicas del tren. Vamos a ver ahora qué semejanzas y diferencias tiene la luz respecto al sonido. Por un lado, las ondas sonoras se desplazan en todas direcciones. Recordad que la luz se desplazaba siempre en línea recta, en una sola dirección. Sin embargo, sí tienen en común que rebotan en superficie. Por ejemplo, los murciélagos es así como pueden volar dentro de las cuevas. El sonido rebota en las paredes y saben dónde están los obstáculos. Este mismo sistema utiliza el sonar de un barco para detectar el fondo marino. Pero fijaos una cosa muy curiosa. Como el sonido necesita un medio para propagarse, al
al contrario que la luz, no puede viajar en sitios como el vacío. Por ejemplo, en el espacio el sonido no viaja. Si tú das un golpe en el espacio, nadie lo va a oír porque ese golpe no se puede propagar porque no existe el aire para que viaje a través de él. Sin embargo, la luz no necesita un medio para propagarse. Veamos algunas características del sonido. El sonido tiene tres principales características: la intensidad, el tono y el timbre. La intensidad básicamente se refiere al volumen de un sonido. Si vemos una onda sonora de una simple grabación, vemos que las ondas más pequeñitas son las que tienen un volumen más bajo y las ondas más grandes son las que tendrían una intensidad mayor, produciéndose este tipo de onda cuando hay un volumen alto y este tipo de onda cuando hay un volumen bajo. El tono hace referencia a la altura de un sonido, es decir, a lo agudo o grave que es. La onda de un sonido agudo se ve de esta manera y la onda de un sonido grave se vería de esta. Y por último tenemos el timbre. El timbre es lo que hace que distingamos qué sonido viene de qué objeto. Así, por ejemplo, suena diferente el sonido de una guitarra que de un violín, o de una trompeta o de un saxo. Incluso, gracias al timbre podemos distinguir la voz humana de una persona o de otra. Ahora vamos a ver un caso real para entender cómo se transforma realmente la energía. Traigo de nuevo a Jorgito, que quiere mover su mesa. Para empezar, Jorgito necesita tener energía él para poder realizar una fuerza y mover la mesa. Entonces, Jorgito tiene que haberse alimentado y tiene que haber cogido energía de los alimentos. Recordemos, los alimentos tienen una energía química. Esa energía química, Jorgito la transforma en energía cinética, moviendo o desplazando la mesa en esa dirección. Y además, daros cuenta, las patas de la mesa rozando contra el suelo van a producir otro cambio de energía y es transformación de la energía cinética que tiene la mesa en energía sonora. Vamos a ver otro caso para seguir practicando. Cuando yo conecto el teléfono a cargar, lo que estoy haciendo es coger energía eléctrica y llevándola hasta el teléfono. Pero daros cuenta que normalmente cuando yo pongo a cargar el móvil, lo que hace la pantalla es encenderse. Al encenderse estamos transformando parte de la energía eléctrica que está haciendo cargar el teléfono en energía lumínica. Además, si os fijáis, sobre todo cuando llevo un rato cargando, el teléfono suele empezarse a calentar. Esto es básicamente transformación de parte de esa energía eléctrica en energía térmica. Si además reproducimos música a través del teléfono, seguiríamos transformando esa energía eléctrica en energía sonora. Por último, vamos a ver de dónde obtenemos todo tipo de energía. Por un lado, tenemos las energías renovables. Las energías renovables son aquellas que no se agotan y no contaminan, como pueden ser, por ejemplo, el sol, la energía del viento, eólica, o la energía hidráulica que proviene del agua. Por otro lado, tenemos las energías no renovables, que estas sí se agotan y además suelen contaminar bastante, como pueden ser el gas, el petróleo, el carbón o la energía nuclear. El objetivo hoy en día es cada vez más utilizar las energías renovables y aprovechar los recursos ilimitados y no contaminantes y poco a poco ir dejando de utilizar las energías no renovables. Si el vídeo te ha gustado y sobre todo te ha servido para aprender, no olvides darle a like y suscribirte.